Bueno, buenas tardes queridos alumnos. Quería enviarles este videíto para hacer una pequeña introducción al próximo trabajo práctico para que no les llegue directamente el trabajo sin ningún comentario previo, ¿sí? El primer trabajo que les vamos a enviar, que está relacionado a nuestro programa, es la introducción a la Biblia, ¿no? Para empezar a entender más o menos aquello que para algunos ya les resultará familiar y conocido, para otros no tanto, pero ¿qué es la Biblia? También recuerden que los primeros trabajitos que le enviamos, que yo ya les estoy haciendo las devoluciones personales y voy a hacer una devolución grupal también, estaban más relacionados a un momento, a una primera etapa, digamos, de adaptación que tuvieron tanto ustedes como nosotros, en donde no sabíamos bien cuándo iban a volver las clases. Entonces esos primeros trabajos estaban más bien orientados a reflexiones personales o familiares, para que ustedes aprovechen la cuarentena y reflexionen con temas que están relacionados, ¿sí? a nuestro contenido del programa, pero no eran temas puntuales del programa. ¿Sí? Ahora vamos a empezar con los temas puntuales del programa, para que empecemos a dar clase, porque evidentemente la cuarentena se extiende y se va a extender un tiempo más. Y este primer punto es este que les digo, de la introducción a la Biblia, en donde vamos a empezar a ver algunos pequeños conceptos que son bastante sencillos. Que el primer punto es que es la Biblia. Ustedes no van a tener problema. Pero en el segundo puntito dice que es quién es el autor de la Biblia. Y ahí quería aclarar algunas cuestiones, porque se habla de inspiración y de autor instrumental, y muchas veces se confunden algunas cuestiones o no quedan bien claras algunas cosas, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que el Dios del que estamos hablando, nuestro Dios, al menos de los que creemos, es un Dios que se quiso revelar, ¿sí? Que se decidió revelarse. Y no se reveló solamente en acciones o en obras, es decir, no se reveló solamente demostrando que era Dios, por ejemplo, en el poder de sus obras, sino que también se reveló en un mensaje, ¿sí? Un Dios que se reveló en un mensaje que también quedó escrito, que quedó expresado textualmente, en un libro que es el que llamamos la Biblia. Y ese libro, ¿no? Que tiene diferentes libros escritos en diferentes etapas por diferentes personas a lo largo de la historia, vamos a ver una primera distinción entre la primera parte de la historia, anterior a Cristo, y después de Cristo otra segunda parte, ¿no es cierto?, de todos estos textos bíblicos, porque en Jesucristo se da el culmen de este mensaje, ¿sí? Lo que Dios va a revelar en este mensaje y en sus obras es un plan para salvar al hombre, ¿sí? Es un plan para salvar a la humanidad, al ser humano, de forma como comunidad y de forma personal, y lo va a hacer a través de distintos, es decir, ese mensaje lo va a ir revelando. También va a elegir siempre una persona del pueblo, va a elegir a alguien del pueblo para que transmita ese mensaje al pueblo, ¿sí? No se va a hablar directamente con el pueblo, sino que lo va a ir revelando hasta que el mismo Dios se hace hombre en Jesucristo, se encarna, toma forma humana y la realidad humana, y ahí revela en su vida, en la vida de Jesús, revela todo, es decir, el culmen del mensaje, ¿no es cierto? Y después una tercera etapa, otra, o que estamos divididos en dos por Cristo, ¿no? Pero podríamos decir que la otra etapa, la del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, la de la Nueva Alianza, la posterior a Jesucristo, cuando Jesús muere, resucita y asciende, ¿no?, al cielo, deja la misión a los apóstoles de anunciar este mensaje ya revelado, esta buena noticia de salvación, que es esta persona de Jesús. Le deja la misión de anunciar a todo el mundo este mensaje, ¿no es cierto? Esa etapa. Siempre Dios usó una persona, hasta que se hizo hombre él mismo, y después a los apóstoles, ¿no es cierto?, en lo que conocemos hoy como nuestra iglesia, es decir, en los apóstoles se funda la iglesia, ¿no es cierto? Antes era el pueblo de Israel, el que Dios le hablaba mediante los profetas, mediante los patriarcas, mediante Moisés, ¿sí? Mediante esas personas que eligió para conducir al pueblo. En Jesús se hace hombre, y posterior a Jesús los apóstoles son los que llevan el mensaje de salvación a toda la gente. Entonces acá tenemos que diferenciar, fíjense, primero que hay un autor
principal, que es el mismo Dios, que tiene ese plan de salvación. ¿Y cómo comunica ese plan? Lo comunica en diferentes etapas de diferentes maneras. Pero en este momento nos referimos a los autores sagrados, que son aquellos que Dios eligió para que plasmen el mensaje, podríamos decir textualmente, ¿sí? En todos esos libros que nosotros tenemos y conocemos. Entonces, a esos autores los vamos a llamar autores, o se los llama autores instrumentales, ¿sí? Que han sido inspirados por Dios y que han, ¿no?, plasmado el mensaje. Ahora bien, que han sido inspirados por Dios y elegidos por Dios, quiere decir que han sido instrumentos de Dios para esa misión de traducir este mensaje, de dar a conocer el mensaje, ¿no es cierto? Pero no significa que son meros canales vacíos donde Dios, como si fuese una manguera que pasa el agua, ¿no? Eran personas concretas, inmersas en una circunstancia determinada, en una historia determinada, en un contexto cultural determinado, que tienen que interpretar ese mensaje de Dios en su humanidad, es decir, en su vida humana. No son semidioses, ni ángeles, ni nada, son personas como nosotros. Por eso más adelante vamos a ver que nosotros decimos que por el bautismo somos también profetas, somos llamados a ser profetas. ¿Qué significa? Lo mismo que en el sentido que venimos hablando. El profeta es el que escucha a Dios, ¿sí? Por ejemplo, nosotros desde el bautismo dijimos, pero supongamos un papá de una familia está llamado a ser profeta en esa familia, que significa escuchar qué es lo que Dios quiere para esa vida, es decir, para esa familia, ¿sí? Para sus hijos, para las decisiones de trabajo. ¿Sí? Nos vamos a mudar porque me salió otra oferta de laboral en otra provincia, en otro lugar. ¿Y qué hago? ¿Nos mudamos todo? ¿Cambiamos el colegio o no? Es decir, ¿cuál es la mejor decisión? Entonces siempre hay que tomar decisiones en la vida, más que nada en la vida adulta, donde tenemos responsabilidades y un montón de personas a cargo, a lo mejor. Entonces en esas situaciones, ¿no?, el ser humano tiene que tomar decisiones, y el hombre está siempre llamado a estar en relación con Dios, y en esa relación con Dios de poder escuchar a este Dios que nos quiere comunicar siempre cuál es su voluntad. Que no suene tan raro esto. Significa qué es lo mejor para nuestra vida, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Nosotros estamos llamados a poder escuchar y no solamente depender de nuestra propia decisión. Entonces ahí decimos, el que escucha a Dios, el que trata de hacer lo que Dios quiere, el que trata de hacer la voluntad de Dios, ya sea para mi propia vida o para la vida de otro, ese es un profeta. Es decir, la palabra profeta va desde eso sencillo de la vida cotidiana, hasta, estos grandes profetas que lo que tenían que discernir y lo que tenían que comunicar a los demás eran cosas muy grandes, revelaciones muy grandes. Por eso Dios los elegía puntualmente y los preparaba para que den a conocer estos mensajes, ¿no? Mensajes muy grandes, no como, ¿qué trabajo? Si dejo este trabajo y tomo otro, o si es momento de cambiar el auto, no. Esas son cosas más sencillas, ¿no? Pero lo importante es, a ver, se me está apagando, ahí está, es entender esta diferencia entre que hay un autor principal y un autor instrumental, ¿sí? El autor instrumental está inmerso en las circunstancias de la vida humana. Dios lo usa con su humanidad, no es un mero títere de Dios, no es una marioneta de Dios. Piensen en el contexto de los apóstoles. Jesús se va y empieza a formarse unas primeras comunidades cristianas, que esto lo vamos a ver más adelante, empiezan a ser perseguidas por el Imperio Romano, que se sentía amenazado por estos seguidores de un tal Cristos, dicen los historiadores. Había unos hombres que decían que habían seguido a un líder, a un maestro, que era grande en sabiduría, y que después dicen que murió y resucitó y que dejó una enseñanza de libertad ¿no? Y entonces algunos interpretaban que esto podía ser un mensaje revolucionario contra el poder del Imperio Romano, ¿no? Cosa que no era cierta. Y después un montón de cristianos y filósofos tuvieron que tratar de convencer a los emperadores que los cristianos no tenían nada contra el imperio,
Es decir, porque el reino de Dios significaba un reino de otras características. Pero quiere decir que no tenía que ver con la violencia, ni con la guerra, ni con plantearle la guerra a ningún emperador, que era otra cuestión. Pero en este primer momento los apóstoles eran perseguidos, masacrados, asesinados, torturados, crucificados, despellejados vivos, apedrados. Por eso tenían que ocultarse y vivir ocultamente, clandestinamente. ¿Sí? Todo esto se lo estoy diciendo como ejemplos de estos autores que escribieron los evangelios en la circunstancia en la que lo hicieron. Entonces Dios había dejado, según las escrituras, su Espíritu Santo para que los fortalezca y los mantenga firmes en esta misión de predicar este mensaje que tenían que llevar, porque iban a ser perseguidos, iban a ser rechazados. Entonces estos autores, estas primeras comunidades se empezaron a refugiar, Cuando uno ve el Evangelio de Mateos, de Marcos, de Juan, de Lucas, no es que Marcos es un tipo que se sentó acá como un escritorio a escribir el Evangelio, o Marcos o Juan. Eran comunidades en torno a Marcos, o en torno a Juan, o en torno a Lucas. Eran comunidades de estos seguidores de Jesús que empezaban a llevar esta misión adelante. Y muchas veces lo hacían en catacumbas, por ejemplo, ¿sí? Porque se sabía que los romanos tenían un tema con la muerte y no bajaban a las catacumbas, entonces eran lugares en donde los cristianos se podían reunir sin tener problema. Entonces empezaban a juntarse, a reunirse y a planear qué hacer, y aparecían las discusiones. Bueno, ¿y a quién le predicamos? ¿Solo a los judíos? ¿A los que están circuncidados? ¿O a todos? Entonces unos decían a todos y otros decían que no. Y bueno, ¿y qué hacemos con este tema? Y que eran discusiones y discusiones y discusiones. Entonces era necesario plasmar, es decir, qué era lo que había dicho Jesús, este gran maestro, que ellos habían estado con él. Bueno, ¿y qué nos enseñó? Entonces ahí el Espíritu Santo empieza a revelar y empieza a ir dejando que decante todo y que vaya quedando el mensaje central de esos evangelios que hoy conocemos. Todas aquellas enseñanzas que Jesús había realizado, ellos empiezan iluminados por el Espíritu Santo, a empezar a discernirlas y a bajarlas y a dejarlas escritas en los evangelios, para que no haya más discusión y no haya más problema y se asiente una doctrina, digamos, ¿no es cierto? Y después con San Pablo se va a terminar de cerrar la doctrina. Pero piensen que eran personas que tuvieron que discutir, que discernir, que ver qué era lo que había dicho, si era los judíos, si no era, qué era pecado, qué no, qué cosa. Es decir, ir definiendo todo. Eso es un autor sagrado. Es una persona que está también inmersa en ciertas situaciones. Y por eso cuando nosotros leemos un libro, por ahí mientras más antiguos son, más lejanos nos parece y más raro lo que dice, porque hablan en el idioma y en el género que se utilizaba en la época en la que estaba escribiendo. Por eso incluso, por ejemplo, en el Génesis, que nos parece un lenguaje que parece un cuento, digamos, como si fuese un lenguaje metafórico. Es decir, es un lenguaje que casi mitológico, que tiene que ver con el contexto del autor que lo creó, y bueno, que está en relación a lo que era a las formas de escribir de ese momento, ¿sí? Yo me quiero apurar porque no quiero hacerles largo el video, así que vayan teniendo en cuenta estos aspectos, y después hay otras preguntitas bastante sencillas, que por eso no se las explico, que tiene que ver con cómo se divide, en qué lengua fue escrita. Son cosas más históricas y fáciles que van a ver rápidamente, y algunas diferencias entre nuestra Biblia católica y la protestante, que son 7 libros, digamos, sobre todo en la Biblia, y después hay otras cuestiones más que ya las vamos a ver, pero nosotros tenemos los libros canónicos y los apócrifos. Los canónicos son los que consideramos del canon, es decir, de la regla de nuestra doctrina, y que son los que consideramos los libros sagrados. Y los apócrifos no, porque no hay certeza, porque confunden, porque no ayudan, digamos, ¿sí? Están ahí, nada más. Tampoco hay que tener ninguna cuestión rara con los apócrifos, simplemente que caen o reducen a lo mejor el mensaje a cuestiones humanas, y bueno. Y también están los deuterocanónicos, que son 7 libros, como el de Tobías, el de Judith, el de Sabiduría, el eclesiástico,
No son varios libros que los protestantes tampoco tienen en su Biblia, ¿sí? Que nosotros sí. Que eso también lo tienen explicados. Y bueno, cómo reconocer una Biblia católica, y hasta ahí vamos a llegar, ¿no es cierto? Y después vamos a ver la segunda parte en otro trabajo práctico. Yo les voy a enviar el documento, una pequeña cuestionario y este videito. Así que por ahora hasta acá, se me hizo largo el video, disculpen. El próximo trataré de hacerlo de 10-12 minutos. Y les mando un saludo. Espero que estén bien con su familia, aprovechen este tiempo para acercarse un poco más a Dios, para rezar ustedes por su vida y también por sus familiares, por sus familias. Y bueno, gracias chicos y nos vemos la próxima.